memoria histórica o democrática o como diablos se llame eso, y te dirán que eres un franquista y te dirán que eres un fascista. ¿Quiénes son aquí los fascistas? ¿Quiénes son aquí los totalitarios? ¿Quién representan aquí el más puro y acendrado espíritu de las checas que iban depurando a los disidentes, asesinándolos por millares durante los meses previos al alzamiento de julio del 36? España, la resistencia está ya en la calle. 100.000 personas ayer en la plaza de Colón, que yo creo que fueron más, pero bueno, si los señores de Denaes dicen que fueron solo 100.000, pues oye, los señores de Denaes sabrán. Yo me di una vuelta por allí, no me metí en el cogollo porque estoy ya un poco mayor para... En fin, pero me di una vuelta por allí, observé escenas muy chuscas. Por cierto, pequeño tirón de orejas al Ayuntamiento de Madrid. Hombre, hay que cortar un poquito antes el tráfico, que bajaban coches por Serrano cuando aquello ya era una marea humana, hasta que 100 o 200 personas se cabrearon, y me parece a mí bien que lo hicieran, y se pusieron delante y dejaron allí de pasar los coches. Como no presupongo nada raro, pues me parece que hubo ahí una cierta, a lo mejor, descoordinación o una cierta torpeza, pero insisto, era una riada de personas, era una marea humana en la plaza de Colón y aledaños, como hace 5 o 6 semanas, a finales de septiembre fue, ¿no? En Felipe II, que decían 65.000, yo creo que había bastantes más, pero bueno, y 20.000 en Málaga hace unos días también, 10.000 en Sevilla. Esa parte de España, patriota, está en la calle y está en la resistencia. Y si se me permite, y cierro con esto este campanazo, esa parte de España que, y no es la primera vez que las hago mías, las palabras de don José María Gil Robles, líder que lo era en el 33 y en el 36 de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, y que gritó en el Parlamento, donde había gente como Indalecio Prieto que entraba armada, que entraba con una pistola, Indalecio Prieto que creo que era del PSOE. Por eso y por muchas otras cosas, pues nuestro buen amigo Javier García Isaac ha escrito un libro que es fundamental y que seguro que todos conocéis, La historia criminal del Partido Socialista. Bien, pues como dijo Gil Robles, media España no se resigna a morir. Pues a día de hoy podemos seguir diciendo lo mismo. Media España no se resigna a morir. Y alguien dirá, ¿qué tremendista es usted, señor Camparo? ¿Es una metáfora? No, no necesariamente. Si partimos del hecho cierto de que el Partido Socialista y progolpista obrero español va a volver a gobernar con el apoyo de organizaciones que llevan asesinos en sus listas o llevaban asesinos en sus listas y de golpistas, de metáfora nada. Arrancamos ya esta primera retaguardia de la semana, lunes 30. Últimamente siempre lo dudo porque como se nos pasa el tiempo a toda velocidad, me pasó el viernes y me pasa hoy, lunes 30 de octubre de 2023. Saludo a Guillermo Rocafort, ¿cómo estás, camarada? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Eurico. Fenomenal, Oye, ¿cómo estás? sí, pues fenomenal. Antes de nada, mira, me acaba de venir a la cabeza, no lo tenía yo preparado, no lo traía preparado de casa. La última vez que hablamos tú y yo, leí algún comentario de algún amable espectador, de 2 o de 3 en concreto, dos que yo recuerde. Últimamente os pido disculpas, no tengo todo el tiempo del que me gustaría disponer para leer todos vuestros comentarios en YouTube, básicamente, ¿no? Había 2 amigos que nos criticaban que utilizáramos el término camarada, porque nos decían que parecíamos comunistas. Bueno, renuncio. Es tan obvio que renuncio a darle ninguna explicación a este querido amigo. Simplemente, en fin, camarada, Sí. vamos, es que me sonrojaría tener que explicarlo. Pero bueno, simplemente decir que observando a Guillermo Rocafort y conociendo su trayectoria y conociendo la mía, pues llamarnos comunistas es como si nos llaman, Guillermo, pues no sé, ornitorrincos, ¿no? Me parece. Pues sí, la verdad es que llama mucho la atención. Hay veces, eso es un defecto de los españoles, nos quedamos en lo superficial, en las calificaciones o en las denominaciones o en los saludos. No entiendo por qué no podemos llamarnos camaradas y tampoco entiendo por qué alguien que lo pueda criticar y tampoco que lo pueda comprender esa crítica. Es que me parece, con todo lo que está pasando, absurdo y ridículo. Es simplemente pues un saludo afectuoso Claro. que no pertenece ni a derecha, ni a izquierda, ni a comunistas, ni a fachas. Es simplemente personas que creen que tienen recorridos vitales muy parecidos y que se saludan de esa manera. O sea, es realmente, además el español es riquísimo en léxico y en términos, por lo tanto usemos de los mismos sin ningún tipo de miedo a esas censuras preventivas que nos intentan aplicar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Cuando quiera alguno de estos amigos, pues nos tomamos un café con él, ¿eh? Le invitamos a Sí, tomar desde luego. un café.
y ya está, y no pasa nada. Oye, Guillermo, supongo que has seguido con atención y con el mismo asco y la misma repugnancia que millones de españoles de bien el desarrollo del Comité Federal del Partido Golpista Obrero Español del pasado sábado, en el que el sátrapa pues pronunció ya por primera vez o defendió ya tajante y vehementemente la amnistía, la misma que demonizaban hasta hace 2 o 3 meses, y sobre todo pues cómo se levantaban todos los paniaguados a hacer la pelota al jefe y aplaudir, como en la Rusia, estos sí que son soviéticos, ¿eh? No vaya a ser que el Politburó les expulse del partido o le retiren la mamandurria pública. Ciertamente, es un Politburó, es un Comintern, es realmente es una checa. El PSOE se ha convertido en una checa de intereses personales, ¿eh? Pero, y es así, y nos estamos dando cuenta los españoles. Lo que pasa, ya han cruzado todos los rubicones. Yo ciertamente el otro día, fijándome en las caras de los que estaban detrás de Sánchez, no los veía tranquilos, los veía bastante incómodos, les veía preocupados, les veía histéricos casi, ¿no? Me gustaría que las cámaras de televisión hubieran enfocado a los asistentes, no a los que están detrás de Sánchez como meros, vamos a decir, floreros, porque es así, sino los que tenían delante, ¿no? Y también haber escuchado las intervenciones, porque creo que hubo muchas interpelaciones y seguro que algunas bastante duras, pero realmente el PSOE aplica la censura y solamente enfoca o permite enfocar a las grandes televisiones al amado líder y a sus floreos alrededor, mientras que realmente no nos llevamos una idea de lo que se habló y de lo que se dilucidó. En lo que sí me quedo, y cada vez me reafirmo más, en la cara de nervios y de tensión de los que están allí. Parece que era el partido jacobino a punto de organizar nuevas guillotinas, sabiendo que después de esas guillotinas van las suyas propias. Así es. Oye, vamos por no seguir distrayéndonos más con la actualidad, que de esto tenemos todos los días, pero yo hoy quería hablar con Guillermo Rocafort porque, y le felicito porque es un nuevo éxito del letrado, Guillermo Rocafort. Guillermo presentó, ponme el pantallazo de The Objective, Omar, cuando puedas, y vamos contextualizando el asunto. Bueno, The Objective es un artículo del compañero del excelente periodista Marcos Ondarra, titulado, como veis ahí, Transparencia regaña a Pedro Sánchez por no detallar sus regalos como sí hace el rey don Felipe. Bueno, y esto arranca, y ahora nos lo va a explicar perfectamente Guillermo, de una denuncia, un requerimiento legal que presentó el abogado Guillermo Rocafort, pues allá por el mes de abril. Guillermo, ¿cómo es el asunto? Muchísimas gracias primero por darme voz a este respecto y permitir informar a tus magníficos seguidores, y también me corresponde reconocer el magnífico trabajo periodístico y valiente de Marcos Ondarra, una gran promesa del periodismo español independiente. Sí, sí. Esto surge básicamente de un análisis previo donde detecté que todos los presidentes del gobierno en Europa pues rinden cuentas de los regalos que reciben en función de sus cargos. Esto es así. El único que no lo hace es el sátrapa Sánchez. Viendo la normativa que se aplica en España, establece que, pone muchas restricciones a recibir regalos, porque, lógicamente, regalos son una forma de cohecho, de soborno, pues así, ¿no? Y obliga a darlos inmediatamente a patrimonio del Estado. Y solamente permite recibir regalos cuando corresponden a las normas de cortesía internacionales y básicamente para no hacer feos a naciones extranjeras, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa con Pedro Sánchez, que lleva 5 años en el poder? Pues que, digamos, no está informando. Igual que Casa Real anualmente hace una relación de regalos que ha recibido Su Majestad el Rey Felipe VI, y me parece muy bien, y ahí hay que alabarlo, igual que se les critica en otras ocasiones, aquí hay que alabar esa transparencia. El presidente del gobierno está actuando como un dictador, porque, como digo, por ejemplo, Emmanuel Macron y otros jefes de Estado, presidentes del gobierno, en Europa son transparentes. Sin embargo, él no. Cuando hice esa consulta en el portal de transparencia, al Ministerio de la Presidencia, me dijeron que hacían lo que se llama unas anotaciones simples, especificando quién había dado el regalo y por qué. O sea, que de alguna forma se reconoce que hay un pequeño inventario, ¿no? Pero, según ellos, según el Ministerio de la Presidencia, esa relación de inventario y ese traslado, vamos a decir, al patrimonio del Estado, que en mi opinión debía ser inmediato, porque le está haciendo uso de un regalo
que es al Estado español, no a él en particular, aunque en teoría es a él como presidente del gobierno. Él, digamos, o su círculo dice que eso se hace al final de su mandato. Lleva 5 años ya y no sabemos lo que ha recibido. No sé si ahí están, por ejemplo, las maletas de la Delphi o los regalos de Mohamed VI. La realidad es que no ha querido desvelarlo. Acudió al Consejo de la Transparencia y en una, yo creo que atinada resolución, aunque no completa, dicen que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está muy alejado de los cánones de transparencia del mundo desarrollado, es decir, básicamente vive en una dictadura, y alaba ese informe de la transparencia del rey y la compara y dice que el ojeante Pedro Sánchez lo está haciendo mal. Lo que pasa es que yo creo que ahí donde viene el error, y yo voy a recurrir a la Audiencia Nacional esa resolución, la primera que voy a recurrir, en el sentido de que dice que en España no hay normativa que se aplique en este caso. Yo ahí discrepo porque ellos se basan en que la presidencia del gobierno no lleva una relación o no hay una documentación, y sí que la hay porque se dice que se hacen anotaciones simples o breves de los regalos recibidos y del motivo y del origen de esos regalos. Sin embargo, posponen el inventario definitivo y lo que es la entrega al patrimonio del Estado, digamos, a cuando él cese en el poder, lo cual yo entiendo que sería revisable judicialmente, porque me bastaría efectivamente con esa relación de anotaciones simples, porque yo creo que es muy importante desvelar a la opinión pública española e internacional los regalos que ha recibido el dictador de la Moncloa. Así es, y sobre todo por una cuestión, vamos a ver, habrá mucha gente que piense, bueno, esto es una cuestión formal, hombre, tampoco hay que darle tanto recorrido. Cuidado, según y cómo, vamos por partes. El hecho de que no haya un registro oficial, sean simples anotaciones, bueno, anotaciones simples, como se dice en derecho efectivamente, pero que no sean trasladadas de forma transparente a la ciudadanía, ¿qué puede implicar? No digo que esto sea necesariamente así, pero podría implicar, porque siempre que hay un velo o una cierta oscuridad en torno a un asunto, pues claro, ya la imaginación es libre. Normalmente siempre tenemos la idea, el ciudadano de a pie, no necesariamente los profesionales, que a lo mejor hemos estado más cerca del poder, entre comillas, por nuestro trabajo durante años, ¿no? De que este tipo de regalos siempre pues, son testimoniales, es decir, sin un valor pecuniario, económico relevante, por hablar en plata, ¿no? Cuidado. Los habrá que sí, habrá que sean regalos que sean, pues imagínate, un libro de tal. O bueno, Pablo Iglesias creo que le regalaba series, ¿no? Series al rey y tal. Una medalla de no sé qué. Pero a lo mejor hay otros que sí revisten una cuantía económica más relevante y más importante, y que siempre, porque esto sí que en algunas ocasiones lo hemos oído en gobiernos anteriores, siempre se aclara que, por supuesto, se ponen a disposición de patrimonio del Estado, que esto nunca pasa a la propiedad privada personal del líder como persona física, ya sea este presidente del gobierno, o el anterior. ¿Esto es así o manóntropo, según y como, Guillermo? ¿Esto está absolutamente fiscalizado? Bueno, según el Consejo de la Transparencia no hay una normativa, pero bueno, el rey, por ejemplo, porque aquí nos sometemos todos, es un derecho común aplicable a todos los españoles, pues en teoría es una democracia, el rey sí que hace esa relación. Y lo que está haciendo además el presidente del gobierno es una muy mala señal a la administración pública, porque si él lo hace, cualquier alto funcionario o ministro puede hacer lo mismo, claro. Con lo cual nos vamos a convertir, bueno, es que de hecho ya somos una corruptocracia absoluta por parte de la administración. Tenemos una administración eminentemente partitocrática y profundamente corrupta, por lo cual la señal que traslada el presidente del gobierno, no solamente a nivel interior, a nivel de corrupción, de que todos pueden hacer eso lo mismo, también a nivel de exterior nos da una imagen de una nación bananera, ¿no? Porque realmente, si es el único presidente del gobierno que no está obligado por una normativa española a desvelar los regalos, eso ya, desde el punto de vista de la transparencia y de la calidad democrática, es una imagen muy negativa. Pero voy más allá. Si realmente él, que es así, está manteniendo esos regalos y hay una presunción legal de que está disfrutando de los mismos usándolos, porque la ley habla de que hay que trasladarlos al patrimonio del Estado, pero si él los tiene en Moncloa, los tiene, pues yo qué sé, en una habitación de los juguetes, por ejemplo, de Pedro Sánchez, si le aplicamos la normativa fiscal a ese respecto, él tendría que estar tributando pues por una remuneración en especie, aunque sea en un plano temporal, ¿no? Claro. Entonces yo creo que por ahí al presidente del gobierno le podría caer una buena querella criminal
por el delito fiscal, porque no estoy diciendo que lo haya cometido, simplemente un presunto delito fiscal, porque habría que valorar, digamos, en términos económicos, cómo se cuantifica ese uso y disfrute que está llevando a cabo de los regalos que ha recibido durante 5 años. Si eso supone más de 120.000 euros que no haya tributado, pues lógicamente podría estar en un ilícito penal por delito fiscal, ¿no? Entonces, bueno, es decir, ese planteamiento de que no voy a decir lo que me han regalado y lo voy a tener yo hasta que me vaya, al final tiene sus consecuencias jurídicas. Lo que pasa es que pues ya sabemos que se autoamnistiará a él y a todo su gobierno. Pero bueno, al final, como cualquier gobierno jacobino que ha habido, hablamos de los Yemenes Rojos o de Danton y Robespierre, ya sabemos cómo acabaron, ¿eh? Y esa imagen del terror y de la descomposición en la que vi yo el otro día a los que rodeaban a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no tiene esa imagen porque está enloquecido, ¿no? Pero al PSOE esto le va a pasar gran factura, ¿no? Porque esto es responsabilidad también del PSOE, el encubrir los regalos que ha recibido y sembrar la duda de que muchos de ellos pueden ser sobornos, coimas o convolutos. Oye, se lo sigo preguntando desde el punto de vista estrictamente técnico, también al letrado con quien estoy hablando, al excelente abogado Guillermo Rocafort. Tú hablas de regalos no solamente al presidente del gobierno, sino a altos funcionarios. Pues piensen ustedes en un ministro, pero piensen en un director general que acude a unas jornadas de lo que sea, de una asociación y que le obsequian con lo que sea, con una medalla, con un diploma o con un libro o con otra cosa. ¿Dónde está la frontera en derecho, Guillermo, entre la presunción de que pueda haber un cohecho encubierto en forma de algún regalo? Lo digo con carácter general, a un funcionario, a un alto funcionario público que además tiene, bueno, pues la responsabilidad de tomar decisiones que puedan afectar o beneficiar o perjudicar a esa asociación o al organismo que le hace ese obsequio. Pues realmente ahí se establecería una presunción clarísimamente de culpabilidad, ¿no? Porque lo estamos viendo en el caso, por ejemplo, Negreira y en otros casos donde, bueno, pues funcionarios están involucrados, están recibiendo regalos que no tienen una justificación lógica, a los cuales no se les aplica la debida transparencia, no hay un registro de los mismos que sea consultable por los ciudadanos, porque esto es lo que está pasando con Pedro Sánchez. Los españoles no tenemos derecho, según él, a conocer los regalos que ha recibido, que me parece que esto es de una dictadura monumental, y bueno, y hará lo que corresponde efectivamente que los jueces y sobre todo la oposición tomen medidas. Por cierto, no se ha hecho eco ni un representante de la oposición de este escandalazo. Pareciese que ellos están esperando heredar el poder para comportarse de la misma manera. Es la única conclusión que saco, ¿no, querido amigo y camarada? Pues sí, porque al final estamos en una partitocracia, amigo. ¿Qué te voy yo a decir? Cada día, estamos muy cansados, Guillermo y yo. Creednos que ya peinamos canas en varias partes de nuestro cuerpo. Guillermo es mucho más grande que yo, pero estamos muy cansados de todas estas tonterías. Oye, vamos a cambiar de tema para seguir hablando de la misma gentuza. Vamos a poner un tuit, pónmelo por ahí, Omar, tienes un pantallazo y ahora os ponemos en contexto. Bueno, tiene que ver con... Ahí está, vamos a ver. Guillermo Rocafort citaba un tuit de una tal Noemí Pereda que decía, la tal Noemí Pereda esta, la explotación sexual no es un problema que ocurre en los centros residenciales, sino a algunos chicos y chicas que residen en ellos, sin familias que hayan podido cuidarlos y protegerlos. Circunscribido el problema a un contexto determinado es fracasar en su prevención. ¿Qué quiere decir esta menda? Bueno, pues lo explica muy bien Guillermo Rocafort arriba. El tuit de esta chica es bastante, o esta señora, bastante eufemístico. Noemí Pereda, coautora del informe del Defensor del Pueblo contra la Iglesia, dice en Twitter, bueno, ahora se llama X, que no se puede circunscribir la explotación sexual en los centros de acogida de Valencia e Islas Baleares, ya lo vais captando, ¿verdad?, a un contexto determinado, sino a los abusados. Vamos, que la pobre chica de Valencia a la que le hundió la vida el individuo el exmarido de la Oltra, de la tal Oltra, pues prácticamente pareciera que era culpa de ella, ¿no? A lo mejor es que como la sentencia aquella famosa de la minifalda de hace años, pues es que iba provocando al pájaro ¿no? Bueno, esto por un lado, pero por otro lado, claro, además de esto, el doble rasero, porque en el caso de la Iglesia sí, la culpable es la institución, la Iglesia Católica, Guillermo.
Sí, efectivamente. Esto me parece que es una declaración de principios por parte de Noemí, Pereda, que es una de las coautoras, muñidoras de ese infame informe, que además va a ser asumido como válido por parte del sector progre o taranconiano de la Conferencia Episcopal. Pero me parece que hay que ser coherentes. Si tú dices que los de los centros de acogida que pasó con Oltra, el marido de la Oltra, o en las Islas Baleares, por culpa de Armengol, que por cierto es la que recogió ese informe del Defensor del Pueblo, ella que ocultó todo lo posible, las violaciones que hubo en los centros de acogida de las Islas Baleares, ahora se pone, digamos, circunspecta con este informe. Y es una realidad, porque si realmente eso no se puede circunscribir lo que sucedió a un contexto determinado, exonerando a esos centros de acogida, pues habría que aplicar la misma lógica a la Iglesia, ¿no? Aquí, si me permites, en ese sentido, primero me gustaría destacar mi absoluto rechazo como católico. Primero, decís que don Ángel Gabilondo fue fraile concepcionista, es decir, fue religioso, y le llamaban sus alumnos cromañón por las bofetadas que daba. O sea, para sujetos violentos, eso ha salido post populi y es así. Por otra parte, el Defensor del Pueblo no tiene competencias para llevar a cabo dicho informe, porque él se tiene que meter en asuntos relacionados con las administraciones públicas, pero no puede entrar en asuntos que están judicializados. Por lo tanto, ahí ha habido, bajo mi punto de vista, una evidente presunta prevaricación. Me gustaría también añadir que el Defensor del Pueblo, don Ángel Gabilondo, fue del 2009 al 2011 ministro de Educación con Rodríguez Zapatero. Entonces, lo que habría que preguntarle a él es que si, como ministro de Educación y máximo responsable de todos los hechos que sucedan en los colegios españoles, si tuvo o no conocimiento de esos hechos que ahora alardea. Y si los tuviera, y si hubiera tenido conocimiento y no los ha investigado y sancionado, lógicamente, él sí que es el encubridor. No la Iglesia, sino él como el máximo responsable de la educación en España, que nos olvidamos de esta cuestión que es, yo creo, capital. Es decir, porque, por cierto, la ministra de Educación, Pilar Alegría, no se ha hecho eco de, igual que todos los socialistas estaban rasgándose las vestiduras, ella no. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los máximos responsables son los titulares de ese ministerio, ¿no? Luego, si me permites, decir que afirmar, como hace ese informe, que hay 440.000 españoles abusados por religiosos en base a una encuesta telefónica a 8.000 personas, me parece que es una banalización de lo que realmente ha sucedido. Porque nadie va a negar que hubo abusos por parte de religiosos. Eso nadie lo va a negar, pero el hacer esto es banalizar y hacer daño precisamente a esas personas, ¿no? Lo que hay que hacer es un estudio de alguna forma riguroso y serio. Y lo que no se puede hacer es aumentar y ponerle 2 ceros o 3 ceros a las cifras que son las verdaderas, ¿no? Y finalmente decir que ya la propia Fiscalía General del Estado intentó hacer un informe de esta naturaleza sobre los casos vivos o procesos abiertos y cerrados a nivel penal, que es lo verdaderamente relevante, porque esto hay que denunciarlo ante la jurisdicción penal. Pues bien, en toda España había solo 68 casos y la mayoría de ellos no correspondían a religiosos, correspondían pues a otras confesiones religiosas, a profesores laicos en colegios religiosos, a abusos en colegios, vamos a decir, estatales. Es decir, aquí serían las propias comunidades autónomas que tienen esa transferencia de educación efectuada las que tenían que hacer autocrítica y, por supuesto, el Ministerio de Educación y, sobre todo, don Ángel Gabilondo, que fue durante 3 años ministro de Educación y jamás dijo nada a este respecto. Y tienen que pasar 12 años de su cese como ministro y ahora sacar una cosa, el cromañón, que se dedicaba a pegar bofetones a los alumnos de su colegio de los concepcionistas de Vitoria. Ese es el nivel. Lo verdaderamente lamentable es que hay una parte sustancial de la jerarquía, comandada por los progres, Omeya y Osoro, que dan pábulo a este tipo de ataques, porque aquí lo que se intenta es demonizar a la Iglesia y demonizar a los sacerdotes. La infinita mayoría de los sacerdotes son gente santa y gente muy honorable, que no están siendo defendidos por sus jerarquías y les están echando otra vez, como la antigua Roma, a los pies de los leones. ¿Quiénes son los leones hoy en día? El País, El Diario, el PSOE, Podemos, la extrema izquierda, la derecha liberal también, y ese clero que se complace en esta situación en vez de defender a esos pobres cristianos que están siendo devorados por los nuevos leones que son, sobre todo, los medios de comunicación y esta izquierda, digamos, anticristiana y anticlerical.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Como siempre, Guillermo Rocafort, te envío un abrazo, camarada, y te agradezco que nos hayas regalado estos minutos. Cuídate mucho y hasta dentro de Muchísimas unos gracias, días. camarada, por darme voz. Muchísimas gracias.